En esa relación de dos o en esa relación del grupo, en esa relación del hijo con la niña, en esa relación del niño de la niña con el niño, en esa relación del lugar donde se ven y se reúnen, en ese lugar donde se habla de nada o de mucho, en ese lugar en el que se canta o se grita o se juega o se está en silencio, en ese lugar en el que posiblemente se fume, en ese lugar en el que posiblemente se toma. El único enemigo de esos lugares, en ese lugar donde ella se ve con él, en ese lugar donde él se ve con ella, el único error en ese lugar, en esos lugares, es el juicio. Es el juicio. Es cuando la mamá o el papá me un poco más para allá. Es que no me gusta el grupo. Es que no me gusta el lugar. Es que no me gustan las canciones. Es que no me gusta que fume. Es que yo he dicho que es que en esta casa las cosas se hacen. Es que no quiero que tome. Es que se va a hacer un borracho. Es que, y además no me gusta el chiquillo con que anda mi hija. Y no me gusta la chiquilla con la que anda mi hijo. Y no me gustan las fachas. Y no me gustan los pantalones raídos. Y no me gustan los jeans. Y no me gustan los tatuajes. Y es muy posible que no nos guste nada. No es posible que no nos guste nada. Y podríamos plantearnos ya un poquito en el tema de mi especialidad. Es que no me gustaría que se convirtiera en delincuente, no me gustaría que robara en un Oxxo, no me gustaría que lo detuviera la policía, no me gustaría que lo secuestrara un grupo de narcotráfico, no me gustaría que cometiera un delito y estuviera preso y tuviéramos que sufrir. Y lógicamente en esos me gustaría, hay muchas cosas en las que tenemos que estar pendientes, pero tenemos que entender, y aquí hago la diferencia, entre un hijo que tiene una formación moral en casa antes de la adolescencia difícilmente será un delincuente. ¿Por qué? Porque hay temas de conciencia, porque hay temas de temor, porque hay temas que ellos mismos juzgan mejor que nosotros. Por el contrario, si cuando llego a casa papá está borracho, si cuando llego a casa papá le pega a mamá, si cuando llego a casa mamá le pega cuatro gritos, si desgraciadamente hay problemas de violencia doméstica, entonces posiblemente ese niño que nos preocupa y que queremos juzgar su situación, posiblemente la juzguemos. ¿Por qué? Porque puedan repetir conductas antisociales que le lleven a convertirse en un delincuente. Entonces, lógicamente, uno dice, ¿y en qué momento participo? Eh, Pensémoslo un poco, consultemos con otros. En ese momento tratemos de no tomar una decisión precipitada y menos malhumorada y menos enojada y menos después de un tiro de puerta y menos después de una mentada de madre, porque tenemos que estudiar cada uno de los casos. Y entonces podemos decir dos cosas sin que nada esté escrito, como decíamos ayer. Nuestros hijos buenos en los tiempos de la adolescencia van a sufrir más y van a llorar por habernos hecho sufrir y volverán a casa con una madurez impresionante que nos alegrará reconocer su voz, su capacidad de tocar guitarra, de tocar piano, sus ilusiones profesionales, etcétera. Pero si los hijos han detectado en casa un montón de crisis delincuenciales, violentas y demás, preocupémonos un poco más de cómo regresará a casa cada día y cuando un cigarrillo se convierte en marihuana y cuando una soledad se convierte en cocaína o heroína o en drogadicción. Pero también preocupémonos cuando nosotros le cedemos el internet y el teléfono y el móvil y la computadora
y los dejamos solos en la habitación para que se comunique con el mundo entero, con la complicidad de los padres que le abre un mundo al que no habíamos preparado. Pero dejémosle abrir el mundo cuando los hemos preparado con prudencia a experimentar miles de cosas que van a experimentar necesariamente, aunque estén en la sala o metidos en su cuarto, porque lógicamente mucho de la adolescencia para la madurez exige experimentar. Muchas de las cosas que se experimentan son malas y la mayoría de las cosas que se experimentan son buenas. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber interpretar cuando llega a casa y ver con los ojos sin juicio y sin juzgar cuando llega a casa e interpretar un portazo y quedarse en lo que hemos ido viendo. A mí me encantaba mucho cuando en la mayoría de los relatos aparece una abuela. Papá y mamá se pelean, pegan gritos y sin embargo la abuela espera y llega y hace el chocolate y toca la puerta y el niño le abre y ella le deja el chocolate ahí con la galleta. Hay modos en los que vamos convenciendo a aquellos espíritus toscos que están sufriendo, pero que no quieren hablar con los papás porque no es lo que quiero decirles. Es lógico. Es una historia también de los padres. Un día de estos escuchaba a un amigo decía, es que dejamos a los hijos para que descanse. Es que las madres tienen que cansarse, los padres también tienen que cansarse y también papá y mamá tienen que cansarse de la misma modo que los hijos se cansan. Pero son momentos en los cuales no lo olvidemos, él tiene que ser él, no como papá, él tiene que ser él, no como mamá. Ella tiene que ser ella, no como mamá. Ella tiene que ser ella, no como papá, sino ella, dándose cuenta de las cosas buenas que hizo, de las cosas malas que hizo, de los tiempos perdidos y de los tiempos ganados, de los tiempos aprovechados. ¿Y cuántos chicos dirán, gracias a ese grupo aprendí a tocar guitarra y a cantar y a desinhibirme y a participar en concursos de guitarra y de música? Aprendí a jugar basquetbol y a ser un buen basquetbolista y a compartir el basquetbol con el colegio e ir con el colegio a todo el país en campeonatos y no que tuve que decir que no y tuve que decir que no y tuve que decir que no y entonces fueron tiempos perdidos. No está escrito, decíamos ayer, no hay un guión escrito y no quieras escribirlo, mamá, sino que simplemente acompaña, papá, acompaña, escucha, mira de lejos. A mí me gusta mucho, si les parece, terminamos acá la definición de la virtud de la prudencia. Procul videre. ¿Cómo se define la prudencia? Procul videre. Mirar desde lejos. Mira desde lejos, vigila desde lejos, sienta desde lejos, percibe desde lejos, comprenda desde lejos. De modo que sin que tú te acerques, él o ella se vayan acercando poco a poco, poco a poco. Y cuando nos damos cuenta es que el tiempo ya pasó y somos otros. Y entonces viene el papá, gracias, la mamá, gracias. Y disfrutémonos. Muchas gracias.